Bienvenidos de nuevo y estamos juntos para estar estudiando la Biblia. A los hermanos católicos, gracias por estar conmigo y espero que estén apuntando las citas bíblicas, están investigando con la palabra de Dios, para así poder después responder, contestar, hasta defender la iglesia que hemos visto fue fundada por Cristo, la iglesia católica. A los hermanos separados, a los no católicos, les admiro, les agradezco por estar aquí, porque están escuchando quizás cosas nuevas y pidiendo al Espíritu Santo que los ilumina para poder verificar lo que estoy diciendo. Estamos usando su Biblia, la Reina Valera, versión 60, para que puedan verificar en su propia casa lo que estoy diciendo. Esperamos que con corazón abierto, sinceridad, aunque no es fácil dejar creencias y prejuicios que hemos tenido por mucho tiempo, que podemos abrirnos para aprender. Fueron ex pastores, ex teólogos evangélicos, protestantes, ex testigos de Jehová, que me han hasta a mí enseñado por qué ya se hicieron católicos. Y ahora queremos compartir esto con nuestros hermanos que nos están mirando. La vez pasada estuvimos mostrando cómo Jesucristo, igual como su Padre en el Antiguo Testamento con Abraham, la piedra de fundamento para Israel, ahora Jesús hace lo mismo cambiando el nombre de Simón a Pedro, roca, para su nuevo pueblo, la casa de Dios, que es la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos 15 y 16 vemos que la iglesia es la casa de Dios, de David. Quizás vale la pena para terminar este asunto leer unas citas bíblicas que demuestra la idea de Jesús de estar construyendo su iglesia, levantando su iglesia. En Apocalipsis 21:14 leemos: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Obviamente Judas no es uno de esos 12, eso es el libro de Apocalipsis. Entonces estamos hablando de cómo Matías reemplazó a Judas, y que como los apóstoles en poner las manos sobre Matías lo dan el poder, la responsabilidad de ser apóstol, de ser líder, de ser obispo. También leemos: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, en 1 Corintios 3:9. Y también vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Entonces Jesús está levantando una iglesia. Y de hecho en 1 de Pedro leemos que todos somos piedras vivas. Por eso yo no entiendo por qué le cuesta a un hermano no católico admitir que Pedro sea la piedra, sino no todos somos piedras. Uno es fundamental, es sobre esta piedra, no sobre estas piedras. Jesús habla y solamente cambia el nombre de Simón a Pedro, no de los demás apóstoles. Sin embargo, Pedro como fundamento, Jesús como la piedra angular, la piedra invisible, Jesús y Pedro como la piedra fundamento, y encima de él somos nosotros. Las piedras vivas, dice 1 de Pedro, que Jesús pone uno encima de otro para formar su iglesia. Ahora queremos ver lo que Jesús dice en Mateo 16, 18, 19 en cuanto a las llaves. Y es interesante primero notar que Jesús dice: y a ti te doy las llaves del reino. Jesús no dice: y a ustedes les doy las llaves del reino. Solamente a Pedro les da las llaves. ¿Por qué menciono yo esto? Porque para los protestantes, los no católicos, ellos dicen que las llaves del reino es cuando Pedro, en día de Pentecostés, predicó a los judíos, ellos aceptaron el mensaje, unos 3,000 judíos se bautizaron, y dice que en este momento Pedro con las llaves abrió puertas. Igual cuando Pedro bautizó a Cornelio, abrió puertas a los gentiles. Sin embargo, cuando leemos Hechos 2, cuando leemos Hechos 10, no encontramos que se habla de llaves. En otros momentos vemos que San Pablo en Hechos 14 sí dice que Dios abrió puertas. Sin embargo, Pablo no recibió las llaves.
una sola persona recibe las llaves del reino. Y eso es Pedro. Y a ti les doy las llaves del reino. Dios por medio de nosotros puede abrir puertas, pero no estamos hablando de la llave del reino. Jesús en Apocalipsis tiene las llaves. Tiene la llave del reino y como visible, su representante visible, Jesús da las llaves a Pedro y solamente a Pedro. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Qué es la idea de Jesús? ¿Qué son las llaves del reino? En eso tenemos que mirar Isaías 22, 22 a 23, donde vemos que Jesús, una vez más, está cumpliendo una profecía. En Isaías, 700 años antes de Jesús, vemos que Dios habla de las llaves de la casa de David. Y ahora vemos que la casa de David, la nueva casa de David, es la iglesia. El rey David, como era costumbre para todos los reyes, gobernadores, Poncio Pilato, el emperador, el rey David tendría su mayordomo, su primer ministro, encima de los demás ministros, encargados de los demás ministros. No es primero en cuanto al primer escogido, sino primero en cuanto a su importancia. En Isaías 22, 22, 23, el mayordomo, como vemos en Isaías 22, 15, se llama Sebna. Sebna no es un buen mayordomo. Entonces Dios misma va a cambiar al mayordomo. Ya no va a ser Sebna, sino Eliakim. Entonces en 22, Dios está hablando de Eliakim y dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y será padre. Fíjese que Dios habla del mayordomo Eliakim y lo llama padre. Y dice, ahí están las llaves en 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme. Entonces Dios cambia el mayordomo y pone el mayordomo del palacio de la casa de David, ya ahora no es Sebna, sino Eliakim. Como mayordomo, Eliakim tendría dos responsabilidades. Estaría encima de los demás, encargado de los demás ministros. Quizás hay un ministro de educación, ministro de salud, ministro de guerra, pero encima de todos esos ministros está el mayordomo. Y él tendría las llaves, de hecho lo va a tener aquí para símbolo de autoridad. Y va a abrir y nadie cerrará, y va a cerrar y nadie abrirá. Tendría acceso, Eliakim, el mayordomo, como era común en este tiempo, tendría acceso al rey. Unas llaves es para poder tener acceso al rey. No cualquier persona puede hablar con el rey está muy ocupado. Entonces, si alguien quiere hablar con el rey, tiene que pasar por su primer ministro para hacer cita. Entonces, acceso al rey y también estaría encargado del tesoro del rey. Jesús ya cumple como profecía y va a hacer que el mayordomo de la nueva casa de David, que es la iglesia, que Jesús levanta, ahora va a ser Pedro. A ti te doy las llaves del reino. Si miramos a Juan 10, encontramos esta palabra de Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Entonces Jesús habla de un ladrón que no entra por la puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús en Juan 10 habla del pastor, es claro que es Jesús. Pero también dice, a este abra el portero. O sea, en Juan 10 hay dos figuras, dos personas, el pastor Jesucristo y el que abre la puerta. Y eso sería el portero, eso tendría las llaves para abrir la puerta, porque es portero. Eso sería San Pedro en la nueva casa de David, en Nueva Israel. Entonces, Jesús está nombrando a Pedro como el mayordomo.
repetimos, no es que Pedro sea más inteligente, más espiritual, no es asunto de cómo es Pedro, es asunto de Jesucristo decide esto. Digamos, por ejemplo, que tú eres mi hijo. Yo digo, oye hijo, ya me voy a poner tu hermano mayor, o voy a poner tu hermano menor, o voy a dar las llaves de la casa a tu hermano. Si tú me quieres, si tú me respetas, tú vas a respetar a él, porque estoy poniendo él encargado. No, papi, pero él es lo más absurdo, él es lo más ridículo, él no sabe. ¿Me quieres a mí? Sí, papi. ¿Me quieres a mí? Sí, padre. Entonces, si yo decido que va a ser él encargado, es asunto mío, no es el asunto de cómo es él. Si ustedes me quieren, si ustedes me obedecen, si yo soy tu pastor, si tú eres mi oveja, si yo decido que él va a ser el pastor mientras que yo estoy en el cielo, él va a ser el pastor visible, yo el pastor invisible. Si me quieres a mí, vas a obedecer. En Juan 21, 15, Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedro, pastorea mis ovejas. Jesús pide a Pedro que pastorea, que cuidara sus ovejas. Si tu hermano, católico o no, protestante o católico, si tú te consideras oveja de Cristo, y tienes que ser oveja de Cristo porque mis ovejas escuchan mi voz. La voz del pastor dice que Pedro va a cuidarte, Pedro va a pastorearte. Si tú no quieres esto, tú no estás escuchando la voz del pastor. Tú estás en rebeldía contra la voz del pastor. Mis ovejas escuchan mi pastor y el pastor pone a Pedro como el pastor visible de la iglesia, la piedra, el que tiene las llaves, el mayordomo, mientras que él invisiblemente está con su iglesia hasta el fin del mundo. Pedro diría, Jesús, ¿cómo yo puedo ser pastor? ¿Cómo puedo pastorear tu iglesia? Si nadie quiere hacerme caso, no me obedecen, están en contra de mí, buscan a otros pastores falsos. Y no dice Jesús, tú serás el pastor de mis ovejas si te portas bien. No, Jesús le da este poder, no tiene nada que ver con cómo es Pedro, sino como Jesucristo, su voluntad. Por eso es interesante. En Lucas 22, 32, Jesús hace una oración para Pedro. Dice, Pedro, yo he pedido mucho para ti, para que tu fe no falla y para que tú hagas firme a tus hermanos. De todos los apóstoles, Jesús pide a Dios por Pedro, porque Él es la piedra, Él es el mayordomo, Él tiene las llaves, Él es el pastor que cuida las ovejas de Jesús. Por eso que Jesús pide a Dios por Pedro. Y en cada misa nosotros seguimos pidiendo. O tú puedes preguntarme, pero una cosa es San Pedro, ok, entiendo que Él es la piedra, pero ¿cómo es que el Papa actual sea el Pedro de hoy? Son 2000 años, ¿recuerda? A través de los siglos se van transmitiendo por la imposición de las manos el Espíritu Santo. Se transfiere del poder de una generación a otra, de un obispo a otro, de un papa a otro. Por eso sabemos que no tiene sentido que Jesús va a nombrar a Pedro el pastor de la iglesia, le va a dar las llaves del reino, le va a cambiar su nombre, haciéndole la piedra fundamental, le va a pedir por él, pero después de Pedro, buena suerte, ¿qué tal? ¿Qué sucede con su iglesia? A menos que Jesús, sabiendo que su iglesia tiene que llegar hasta el fin del mundo, tiene que predicar y enseñar a todos los pueblos en todo el mundo, va a seguir dando el mismo poder que dio a Pedro. Eso es el poder que se llama la infalibilidad. Jesús había dicho a los apóstoles, a los que a ustedes oyen, a mí me oyen. Lo que a ustedes reciben, a mí me recibe. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Entonces ellos hablan en nombre de Jesús. Cuando miramos la lista de los nombres en el Nuevo Testamento,
Vemos que Jesús es nombrado cientos de veces. Después de Jesús, la segunda persona que más se nombra es San Pedro. San Pedro es nombrado 196 veces. Dice Pedro, o Pedro y Santiago y Juan, o Pedro y los demás. Es Pedro que toma la palabra, es Pedro que habla en el nombre. Pedro, es claro, tiene un papel principal en el Nuevo Testamento. Repito, después de nombrar a Jesús, Pedro es la segunda persona en el Nuevo Testamento que tanto se nombran, 196 veces. Después es San Juan, con unos pocos 29 veces nomás. Pedro es la persona que más se nombra después de Cristo. Pedro y los demás. Pedro toma la decisión. Fue Pedro que se levantó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Santiago, Pedro decide el asunto y Santiago pone la decisión, hace que la decisión se cumpla. Por eso primero habla Pedro, decide ya está decidido por Pedro. Y Santiago pone lo que Pedro decide en práctica, en la manera pastoral. Pueden leer Hechos 15. Era Pedro que decide llevar el mensaje a Cornelio, porque Jesús mismo le dio una visión. Cuando Jesús dijo a Jesús, tú eres Cristo, otra vez, Pedro es infalible. Pedro dice una decisión y es cierto, viene de Dios mismo. Bienaventurado tú, Pedro. Este que tú me dices, no se ocurre a ti. No viene de carne y hueso, sino mi Padre Celestial te lo dijo, te lo reveló. Pedro es como profeta. Interesante. Pedro dice, tú eres Cristo. Cristo. En el tiempo de Jesús, antes del tiempo de Jesús, había tres ungidos. El ungido profeta, el ungido rey, el ungido sacerdote. Cuando llegó a Jesús, los tres papeles, los tres ministerios, el rey, profeta y sacerdote, se juntó en Cristo. Cristo es el ungido de los ungidos. Cristo es el profeta, rey y sacerdote. Y Jesús dice, tú eres Cristo, tú eres este que se juntan los tres ungidos. Y Jesús dice, también tú eres igual. Tú eres profeta. Tú dices una palabra que viene de mi Padre. Bienaventurado tú, Pedro. Eso no salió de ti. Mi Padre te reveló esto. Tú eres profeta que de tu boca sale revelación. Tú eres la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. La piedra se liga, se vincula con la piedra de sacrificio, la piedra principal en el Santísimo donde se hace el sacrificio. Tú eres sacerdote y tú eres rey. Ahí están las llaves. Tú eres administrador de mi reino. Qué bonito que igual como Pedro dice a Jesús, tú eres rey, sacerdote y profeta, Jesús dice también tú eres profeta, sacerdote y rey. Por eso nosotros vemos lo importante es conocer a Pedro, conocer su papel. Y cuando Pedro estuvo en la cárcel, toda la iglesia estuvo pidiendo a Dios por Pedro, porque sabían el papel central que Jesús había escogido a Pedro para levantar su iglesia, su nuevo pueblo, igual como Abraham en el Antiguo Testamento. Y allí te doy las llaves del reino, no a los demás. Santiago no tiene las llaves, aunque Dios en un sentido metafórica abre puertas cuando predica, pero no tienen las llaves. También dice, y en Mateo 16, 18, también leemos que después de darle las llaves a Pedro, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En 2 capítulos más, eso fue Mateo 16, 19, en Mateo 18, Jesús dará el poder, la responsabilidad de atar en la tierra, atar en el cielo a todos los demás apóstoles. Por eso nosotros decimos que todos los obispos tienen este poder. Sin embargo, en Mateo 18 no les dio a los demás apóstoles las llaves. Solamente a Pedro tiene las llaves. Él es el primer ministro. Hay otros ministros, otros obispos,
tienen el poder de atar y desatar. Y lo que ellos hacen en la tierra, Dios respeta en el cielo. Lo que atares en la tierra está atado en el cielo. Ahí está el juego de las dos cosas, el cielo y la tierra, porque Jesús está con su iglesia. Pero uno es el primer ministro, uno como Eliakim, el único, tiene las llaves. Él es encima de los demás ministros. Eso es Pedro. Por eso el papel de Pedro es distinto a los demás. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, en Mateo 10:40. El que vosotros oye, a mí me oye, dice Lucas 10:16. Entonces rechazar a Pedro es rechazar directamente a Jesús, que pide a Pedro que cuidara sus ovejas. Tú eres oveja de Pedro, hay que cuidar, hay que ser cuidado, hay que humildemente escuchar el pastor que Jesús puso. Ahora, tendríamos que admitir, si ustedes son protestantes, que rechazan lo que estoy diciendo, es porque tú estás haciendo que tu pastor en tu iglesia, que te enseñó, él sea el pastor, y tú pones a él como infalible. Él tiene la razón, entonces tú no quieres escuchar la palabra de Dios. Pero cuando Jesús escoge a Pedro como primer ministro y la sucesión apostólica, los demás, Él está poniendo a Pedro primero, no a tu pastor. Una vez más repetimos, las citas bíblicas, los argumentos encontramos en este libro, no todo el que dice Señor, Señor. No vas a decir palabras, no vas a decir alabanzas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por medio de Jesucristo, se encuentra en que Jesucristo funda su iglesia sobre San Pedro. Y pide a San Pedro que cuidara a sus ovejas. Hemos comenzado esta serie, ya estamos en número 4, diciendo que a menos que uno entiende cómo el Nuevo Testamento salió de la iglesia, que la iglesia tuvo el poder de decidir bajo el Espíritu Santo cuáles 27 libros formarían el Nuevo Testamento, no 26, no 30. Si esta iglesia que formó los 27 libros del Nuevo Testamento tuvo la infalibilidad de escoger estos 27 libros, entonces Dios, que inspira a estos obispos en Hipona en el año 363 y después en Cartago en 323, unos 30 años después, esta iglesia decide el Nuevo Testamento y los 46 libros del Antiguo Testamento. Ya se darán cuenta, como la Reina Valera, falta 7 libros del Antiguo Testamento. No tienen primero y 2 Macabeos, no tienen Tobí, no tienen Eclesiástico, no tienen Sabiduría. Faltan 7 libros en el Antiguo Testamento. Los hermanos separados los quitaron de su Biblia. Sin embargo, cuando la iglesia decidió los 27 libros del Nuevo Testamento, igual decidió los 46 del Antiguo Testamento. Entonces la Biblia protestante, incluso la Reina Valera, falta 7 libros. Y si falta 7 libros, entonces falta palabra de Dios, falta revelación. Su revelación, su Biblia es incompleta. Y es interesante la gran ironía. Ellos, con la palabra de Dios, acusan a la Iglesia Católica a ser apóstata, a ser equivocada. Y sin embargo, esta iglesia que ellos acusan de ser apóstata, esta iglesia fue lo que escogió su Biblia. Entonces, ¿cómo ellos pueden confiar en su Biblia en el Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento fue escogido, los 27 libros fueron canonizados, fueron decididos, si salió de una iglesia apóstata. Tendría que tendría que rechazar los 27 libros del Nuevo Testamento, porque dicen que la decisión de los 27 libros salió de una iglesia apóstata. Ahí está la contradicción. Viene a tu puerta un hermano con la Biblia en la mano, sin embargo, esta Biblia depende, el Nuevo Testamento de esta iglesia depende de la iglesia católica, porque fueron los obispos en el siglo IV que canonizan los 27 libros. Vamos a seguir hablando, tenemos muchas más citas, muchos más temas. Tenemos temas sobre María,
Vamos a ahora mirar los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero hermano, no tienes que luego creer en mí. Verifica tú misma con tu palabra. Vaya a una librería o una biblioteca. Lee un buen libro de la historia de la iglesia para verificar lo que estoy diciendo es cierto. Verifica con los padres de la iglesia. Vas a ver que los padres de la iglesia y los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, eran católicos. Hemos visto el papel de Pedro como papel principal de la iglesia. Vimos que Jesucristo funda una sola iglesia. Vemos que esta iglesia no es invisible, como dicen los hermanos. La iglesia es todos los creyentes, todos los que en su corazón creen en Jesucristo. La iglesia de Cristo es algo como invisible. No, tiene que ser visible para que yo, como dice en Mateo 18, sepa dónde ir. Si no se están de acuerdo, vete y hable con la iglesia. Tenemos que saber cuál iglesia es la verdadera para saber dónde ir. Además, si yo soy evangélico, yo voy a estar en contra de otros evangélicos. Mencionamos que hay evangélicos que no creen en la Trinidad, otros que sí. Hay evangélicos que bautizan a los bebés, otros que no bautizan a los bebés. Cada quien con su Biblia. No basta la Biblia. Se necesita la iglesia para saber cómo interpretar este libro. Muchas gracias. Dios le bendiga. Adiós.